Buenas tardes, bienvenidos al módulo 8 de porcicultura, en el cual vamos a abordar las generalidades de las principales enfermedades que afectan a la producción porcina. Mi nombre es Diego León Ledesma, soy médico veterinario, hago parte del equipo de SLT como consultor en salud para porcicultura. Bienvenidos a este módulo. La idea es que de acá podamos tener las bases de lo que pueden ser las principales enfermedades que afectan al cerdo y que en adelante se puedan generar otros espacios para profundizar, ya sean en las actividades de control, en los programas de vacunación, en los programas de medicación, y que podamos tener una estructura un poco más completa de lo que puede ser el control de cada uno de estos agentes. Dentro del primer grupo de enfermedades vamos a abordar lo que son los agentes respiratorios que afectan al cerdo y que desde el punto de vista productivo son uno de los principales retos que afectan las poblaciones porcinas a nivel de la producción. Entonces, para poder abordar muy bien las enfermedades que afectan al cerdo desde el tracto respiratorio, tenemos que conocer cuáles, desde el punto de vista anatómico, los organismos, perdón, o las estructuras que nos permiten tener o identificar más bien los retos presentes desde el punto de vista de salud. Entonces, a nivel de tracto respiratorio superior, la principal estructura que nos debe interesar es el estudio de los cornetes, y a nivel de tracto respiratorio inferior, pues estamos hablando ya del pulmón como tal, en el cual, si nosotros lo vemos desde el punto de vista anatómico, tenemos tres lóbulos pares, los cuales son lóbulo apical derecho e izquierdo, lóbulo cardíaco derecho e izquierdo, lóbulo diafragmático derecho e izquierdo, y hay un único lóbulo que es el lóbulo accesorio, el cual está hacia la parte ventral. Conocer bien estas estructuras anatómicas nos va a permitir acercarnos un poco a los patógenos que participan en las enfermedades o que generan estos retos específicos en la producción. Entonces, ya teniéndolo de esta forma, vamos a entrarnos un poco al grupo de enfermedades que participan y esos agentes que van generando esas lesiones. Entonces, ubicándonos nuevamente a nivel de los pulmones, vamos a llamar neumonías bacterianas de tipo cráneo-ventral a aquellas neumonías que afectan principalmente los lóbulos apicales, los lóbulos cardíacos, el lóbulo accesorio y la parte craneal de los lóbulos diafragmáticos. Esas neumonías bacterianas se caracterizan porque afectan los lóbulos que acabamos de mencionar y cumplen tres criterios principales. Uno es el color, entonces cambian el color del pulmón de ser un pulmón sano que es rosado pálido a tener unos colores desde rojo intenso a morado intenso cuando las neumonías son muy agudas, a bajar a unos rosados pálidos o grisáceos cuando las neumonías están en un proceso de resolución o son unas neumonías crónicas. También en términos de la textura, la parte que está afectada por el pulmón coge una textura tipo carne, es una textura firme, es una textura que, a diferencia del pulmón sano, cuando nosotros lo palpamos, que se siente esponjosito. Entonces, cuando nosotros validamos el tema de neumonías, tenemos que estar pendientes tanto del color como de la textura. Y hay que tener en cuenta un tercer criterio, que es la forma. Cuando una neumonía es bastante aguda, la parte afectada sobresale de la superficie sana. Y cuando una neumonía ya tiene un curso crónico, se ve una depresión versus la superficie sana. Entonces ahí empezamos también a darnos cuenta cuando podemos tener una neumonía o aguda o reciente o una neumonía crónica que ya tiene varias semanas de curso, y así podemos darnos cuenta un poco de los momentos o hace cuánto fueron los momentos de reto respiratorio a nivel del cerdo. Entonces, continuando con los agentes que generan estas neumonías bacterianas cranioventrales, nosotros tenemos que empezar a agruparlos en la cantidad de patógenos que pueden producir esa lesión. Entonces, como agentes principales que generan este tipo de neumonía, tenemos tres grandes desde el punto de vista bacteriano. El primero de ellos es Mycoplasma pneumoniae, que es el responsable de la neumonía enzootica porcina, del cual
tenemos plan vacunal y es uno de los principales agentes desde los programas sanitarios a nivel de porcicultura. Sin embargo, esas lesiones también pueden ser producidas por otras bacterias que son bacterias secundarias, pero que más sin embargo la lesión es muy similar, que es Pasteurella multocida y Bordetella bronquicéptica. Esas lesiones desde el punto de vista macroscópico, o sea, cuando nosotros vemos el pulmón y evaluamos las lesiones en función de los criterios que les mencionaba en la diapositiva anterior, de color, textura y forma, la lesión es muy similar y necesitaríamos profundizar desde el punto de vista de diagnóstico mediante histopatología para aproximarnos un poco más a cuál de estos agentes correspondería el que está participando en esa lesión en este momento. Hay otros agentes que pueden causar algunas neumonías craneoventrales, sumados a estos tres primeros que les mencionaba, que es Glasserella parasuis o anteriormente Haemophilus parasuis y Streptococcus suis. Sin embargo, en este grupo de bacterias también tendríamos otras lesiones adicionales que tendríamos que considerar. Entonces, como principales agentes tenemos este primer listado, donde tendríamos que profundizar un poco, no solo desde la necropsia para identificar esta lesión o incluso la evaluación en plantas de beneficio que le realizan algunos de nuestros clientes, sino también que a través de la histopatología e incluso la serología para micoplasma podríamos aproximarnos un poco más a los momentos donde tenemos reto sanitario asociado principalmente a este agente. Dentro de los principales signos clínicos que presentan estos patógenos, pues el principal signo hace referencia a la tos seca. Cuando nosotros estamos hablando de tos seca asociada a Mycoplasma ioinomone, esa tos tiene una característica que las poblaciones empiezan a afectar desde el cerdo en finalización y a medida que va aumentando la presión de infección o el reto en los sistemas, empezamos a encontrar esas toses desde edades un poco más tempranas. Entonces, a la hora de hacer un análisis en campo, lo que nosotros debemos identificar es, si encontramos tos seca en la finalización, en los cerdos de engorde y en los cerdos de levante, es muy probable que Mycoplasma ioinomone esté siendo el reto o el agente causal de ese sonido respiratorio. Cuando hablamos de tos seca o tos asociada a Pasteurella multocida o Bordetella bronquicéptica, realmente podemos encontrar ese sonido respiratorio en diferentes etapas, ya sea en la iniciación, ya sea el levante, pero no necesariamente en las etapas siguientes. Entonces, eso puede ser, digamos, unos indicadores desde el punto de vista del comportamiento epidemiológico de las bacterias que nos permita aproximarnos al uno o al otro. También podemos encontrar signos clínicos como la epífora. La epífora hace referencia a la mancha del lagrimal o a las secreciones del canto medio del ojo, en el cual vemos los cerditos con una secreción serosa, incluso un poco mucosa. Esto puede hacer referencia también a lesiones del tracto respiratorio superior, como los cornetes, en los cuales Pasteurella multocida y Bordetella bronquicéptica participan significativamente. Otro de los signos clínicos es el estornudo. Entonces, es bastante común que a nivel de granjas, cuando tenemos retos asociados a malas condiciones de ventilación, concentración de gases, polvo, temperatura, se empiecen a manifestar estornudos y eso es un indicador de afección del tracto respiratorio superior. Y les mencionaba que en estos Pasteurella y Bordetella serían los agentes principales. Sin embargo, nuestro signo clínico, retomando, principal es esa tos seca y es importante hacer el análisis que les mencionaba en función de la edad del cerdo, cómo se presenta cada una de estas enfermedades. Cuando hablamos de morbilidad y mortalidad, en términos de micoplasma es un agente que genera alta morbilidad. ¿Qué significa eso? Que tenemos por parte de micoplasma la capacidad de enfermar o de generar signos clínicos en un alto número de cerdos o de la población. Pero a su vez, la capacidad de matar o de generar la muerte del animal es baja. Entonces, de forma práctica, cuando nosotros hablamos de morbilidad y mortalidad, significa que micoplasma e incluso Pasteurella y Bordetella enferman o tienen la capacidad de enfermar muchos animales. Sin embargo,
estos agentes generan muy poca mortalidad. Cuando tenemos mortalidad de cerdos y empezamos a encontrar este tipo de lesiones, tenemos que empezar a hacer un análisis un poco más exhaustivo para darnos cuenta el tamaño de la lesión y si es que están participando otros agentes en términos de complejo respiratorio porcino que nos puedan estar sumando y afectando para llevar a la muerte del animal. Entonces, es bien importante que conozcamos este primer grupo de patógenos, dado que a nivel de Mycoplasma pneumoniae tenemos plan vacunal y que es uno de los planes vacunales indispensables en la salud porcina, y que a través de los agentes secundarios, llámese Pasteurella bronquimurtosida y Bordetella bronquiséptica, pues tenemos no solamente si hay disponible biológico, sino que estos patógenos dependen mucho de las acciones de manejo que hagamos a nivel de granja, control de densidades, mezcla de edades, mezcla de procedencias, control de temperatura y ventilación. Continuando con el grupo de las enfermedades y de las neumonías bacterianas, tenemos los patógenos que generan pleuroneumonía fibrinonecrótica. Acá más que un grupo grande de patógenos puede ser uno muy en específico, pero esta neumonía como tal tiene una característica que es bastante importante. Mientras las que generaban la lesión cranioventral afectaban los lóbulos apicales, cardíacos y accesorios, este tipo de neumonía de pleuroneumonía fibrinonecrótica se caracteriza porque la lesión se concentra en los lóbulos diafragmáticos principalmente. Esa lesión, cuando hablamos de fibrinonecrótica, es porque hay dos lesiones características. Uno, empezamos a encontrar lesiones de pleuritis tipo 2, que son estas trazas de contenido amarillento fibrinoso que les marco acá con el indicador, que es cantidad de fibrina a nivel de la pleura, ¿sí? Y adicional empezamos a encontrar nódulos necróticos a nivel de los lóbulos diafragmáticos. Esto es una lesión característica de un patógeno específico que es bastante prevalente en las producciones porcinas y que seguramente no lo hemos encontrado en campo. Entonces, cuando hablamos del agente que genera este tipo de lesión de la pleuroneumonía fibrinonecrótica, estamos hablando principalmente de Actinobacillus pleuropneumoniae o el famoso APP. Dentro de sus principales signos clínicos, nosotros tenemos que hablar principalmente, digamos, de dos tipos de cuadro. El primer cuadro es un cuadro de tipo agudo, donde nosotros vamos a encontrar una gama de signos clínicos, donde uno de ellos o su principal signo va a ser la tos. Incluso podemos encontrar en los brotes agudos algunos animales que presentan una característica como de perros sentados, son cerdos sentados sobre su tren posterior con una tos bastante marcada. Algunos de ellos, incluso cuando los encontramos muertos, pueden presentar la lesión de epistaxis, que es la salida de sangre a nivel de los hollares. Cuando vemos este tipo de cuadros, es común que los cerdos presenten fiebre. Las temperaturas a nivel de los cerdos en pleno brote son temperaturas alrededor de los 40 a 41 grados centígrados. Son animales que tienen una fiebre o un cuadro febril bastante marcado. Y a su vez, ese tipo de cuadros se pueden ver acompañados de algunas muertes que pueden ser de tipo súbita, cerdos que están aparentemente bien y amanecen muertos, o que la capacidad de mostrar signos clínicos o marcados signos clínicos no son perceptibles, sino que mueren rápidamente. Y los encontramos más bien sobre estas condiciones. Entonces podemos tener animales muertos con estas características y otros animales dentro del mismo lote presentando esta sintomatología. Pero también dentro de ese mismo cuadro clínico podemos encontrar cuadros clínicos o signos clínicos de tipo crónico, donde el signo más característico es una tos que no genera una alta mortalidad. Sin embargo, podemos tener una tos persistente dependiendo de la semana de vida donde se empieza a presentar el cuadro clínico. Cuando tenemos brotes agudos, la morbilidad es bastante alta, ¿sí? Podemos tener incluso la afectación de un lote completo, donde el consumo de alimentos se deprime significativamente y la mortalidad puede ser de moderada a alta en función si el sistema como tal
tiene implementado algún mecanismo de control a través de una medicación o incluso dentro de su plan sanitario cuenta con vacunación, o si es una población que no cuenta con ninguna de estas estrategias, pues el impacto puede ser en términos de mortalidad bastante significativo. Cuando hablamos de APP, es importante considerar que esta es una enfermedad cuyos signos clínicos siempre lo vamos a ver de la etapa de levante hacia la finalización, ¿sí? Cuadros de actinobacillus pleuroneumonía por debajo de las 10 semanas de vida no lo vamos a encontrar. Entonces, esto es una enfermedad que siempre lo vamos a ver en nuestros clientes en su etapa de ceba o de engorde. Cuando hablamos de las enfermedades o de las neumonías o de los agentes más bien bacterianos que afectan y generan lesiones en las serosas, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que a nivel del organismo del cerdo tenemos o contamos con 3 serosas principales. La primera de ellas es el pericardio, que es la capa serosa que recubre el corazón. La segunda de ellas es la pleura, y esta es la capa serosa que recubre a los pulmones y que genera la protección entre el órgano como tal y la cavidad torácica. Y la tercera serosa es el peritoneo, que es la capa serosa que recubre todos los órganos a nivel de la cavidad abdominal. Entonces, cuando nosotros tenemos lesión en 2 o más serosas, ese es el término que recibe como poliserositis. Entonces, cuando tenemos afección del pericardio, lo denominamos pericarditis. Cuando tenemos lesión de la pleura a nivel dorso-caudal o pleuritis tipo 2, pues ahí empezamos a recibir ya el nombre de pleuritis como tal, y cuando es dorso-caudal, les hacía referencia de tipo 2. Y cuando tenemos lesiones a nivel de peritoneo, pues podemos tener peritonitis, o incluso en lesiones un poco más leves podemos tener algunas lesiones sobre el hígado, que puede ser algunas perihepatitis. Entonces, teniendo en cuenta estas lesiones en las serosas, ya ahí sí podemos aproximarnos un poco a los patógenos que pueden participar a nivel de ellas. Entonces, entre ese grupo tenemos como agentes principales 2 que son los que de forma a nivel de prevalencia son los más significativos. El primero de ellos es Glasserella parasuis, anteriormente denominado Haemophilus parasuis, y Streptococcus suis, ¿sí? Estos agentes se caracterizan adicional de generar como signos clínicos tos, que puede ser productiva, algunos animales con salto abdominal que pueden mostrar algún tipo de disnea y esfuerzo respiratorio. También podemos encontrar signos clínicos como poliartritis y meningitis. Entonces, ahí es donde empezamos a encontrar en campo animales con lesiones articulares y sonido respiratorio marcado. Sin embargo, cuando nosotros estemos analizando a nivel de campo cuadros a nivel de la serosa, o sea, problemas de poliserositis e incluso de poliartritis, no solamente nos podemos inclinar por estos 2 patógenos, dado que estos 2 patógenos también son agentes secundarios, pero que a su vez hay otro grupo de bacterias que pueden generar lesiones similares. Entonces entra un grupo grande que son las infecciones ascendentes, tanto por ombligo o por herida abierta. Cuando se dan estas infecciones ascendentes son bacterias que ingresan por alguna de estas heridas y que de forma errática pues se van alojando a nivel de las articulaciones, incluso a nivel de los pulmones, y empezamos a encontrar no solamente la lesión en la serosa, la pericarditis, la pleuritis, sino que también podemos empezar a encontrar lesiones como estas, como abscesos purulentos a nivel del órgano. Entonces, es común, y en algunos casos en granja no sucede, que cuando vemos estos cuadros nos enfocamos en estos agentes, incluso podemos empezar a montar planes vacunales para Glasserella parasuis, cuando de fondo lo que tenemos es una acción de manejo en términos de aseo, control de las heridas abiertas, y una de las principales heridas
o de las fuentes de ingreso para estas infecciones ascendentes es la curación de ombligo a nivel de parideras, o en aquellas granjas donde se realiza corte de cola y castración quirúrgica, pues ese procedimiento no se realiza de una forma tan aséptica que lo que hace es favorecer que estas infecciones ingresen. Hay otro patógeno que genera lesiones similares a edades tempranas, como el Mycoplasma yorrinis. Entonces, es importante, si bien en su orden son el grupo de enfermedades o de patógenos más prevalentes, es importante también tener en cuenta los factores de riesgo para estas infecciones ascendentes. Cuando nosotros hablamos de estos agentes en términos del momento en el cual se produce el reto a nivel de la vida del cerdo, estos agentes se caracterizan por ser agentes de cuadro clínico temprano. Entonces empezamos a ver lesiones a nivel de la preiniciación, o sea, alrededor de la tercera, sexta semana de vida, o incluso se nos pueden mover un poco más tardíos hacia la fase de iniciación, desde la sexta, décima semana de vida. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchos de estos procesos pueden cursar de tipo crónico. ¿Qué significa? Los cerdos presentan una lesión temprana, van desarrollando esa lesión a lo largo de su vida, incluso podemos encontrar animales con este tipo de lesiones ya en la etapa de levante, engorde, finalización, incluso algunos de ellos pueden llegar con estas lesiones a nivel de planta de beneficio. Por eso cuando nos reportan algunas inspecciones a nivel de planta, dentro de esos indicadores están los términos de pleuritis tipo 2, pleuritis tipo 1, pericarditis, abscesos, que hacen referencia a infecciones por estos agentes. La morbilidad es bastante alta. Podemos encontrar animales que se ven incluso en un cuadro clínico por Haemophilus parasuis, es un porcentaje de la población alto presentando sintomatología clínica. La mortalidad es variable, puede ser de moderada a alta, dependiendo también de la sanidad de la granja y de las medidas de control que se implementen para este tipo de enfermedades. Entonces, cuando hablamos de Glasserella parasuis tenemos vacunación, cuando hablamos de Streptococcus suis empezamos a tener temas específicos de medicación y condiciones de manejo. Cuando hablamos de infecciones ascendentes, las condiciones de manejo cogen una gran relevancia, y cuando hablamos de Mycoplasma yorrinis, la medicación es una de las estrategias para generar un control eficiente y evitar ese impacto en términos de las pérdidas de animales, ya sea por muerte como tal o sacrificio por los animales inviables. Ahora bien, este grupo de neumonías, definidas como neumonías virales, tal vez dentro del desarrollo de esta presentación lo vamos a trabajar entre 1 o 2 diapositivas. Y eso no significa que este grupo de enfermedades sean menos importantes, todo lo contrario. Son unas o de los grupos de patógenos más importantes que podemos tener dentro de la salud porcina. Entonces, cuando nosotros hablamos de neumonías virales, tenemos que tener en cuenta cuáles pueden ser las lesiones macroscópicas o algunos signos clínicos que nos puedan sugerir que esta enfermedad está participando. Entonces, cuando hablamos de una neumonía viral, uno de las principales lesiones que podemos identificar es que hay falta de colapso pulmonar. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros vemos un pulmón a la necropsia, el pulmón se ve infladito. El pulmón no se desinfla, sino que queda completamente inflado, y eso es una característica de falta de colapso pulmonar. Adicional, en cuadros ya muy marcados por temas virales, podemos encontrar lesiones que son muy sugestivas de esos cuadros, que son como estas lesiones que les estoy marcando aquí a nivel del pulmón, donde se observa un edema pulmonar de forma evidente, ¿sí? Donde vemos que realmente hay un acúmulo de líquidos a nivel de la estructura pulmonar y que de forma práctica un edema en pulmón sugiere un cuadro viral. No necesariamente todos los edemas pulmonares lleven o signifiquen que realmente hay un cuadro viral, hay otros patógenos que pueden producir ese edema, pero de forma práctica, cuando encontramos estas lesiones con un edema
característico en pulmón, debemos sospechar que hay un proceso viral que pueda estar participando y que requiere de un diagnóstico un poco más profundo, ya sea iniciando con una histopatología o pruebas complementarias para definir si realmente o no estamos ante un cuadro de estas características. Entonces, cuando hablamos de neumonías virales, hay 3 patógenos o agentes principales que en términos de prevalencia pueden ser los más importantes en el cerdo. Sin embargo, podemos tener otro grupo de agentes que pueden generar algunas lesiones similares. Entonces, dentro de estos principales agentes, estamos hablando de circovirus porcino tipo 2, que es uno de los agentes que son endémicos a las producciones porcinas, para los cuales incluso como la principal estrategia de control para esta enfermedad tenemos la vacunación y que tenemos ya documentado la forma en que este agente afecta a las poblaciones. Hablábamos anteriormente del síndrome de desmedro postdestete, del síndrome de dermatitis pielonefritis porcino. Hoy ya podemos hablar de enfermedades respiratorias, digestivas, reproductivas asociadas a circovirus porcino tipo 2. ¿Cuál es la parte más importante de esto? Y que realmente por eso les mencionaba que a pesar de que lo hablamos en una de 2 diapositivas, el tema de las neumonías virales coge tanta relevancia. Estos virus, adicional de que son agentes primarios, son inmunosupresores por excelencia, los cuales abren la puerta a otros agentes bacterianos primarios o agentes bacterianos secundarios, formando complejos y aumentando bastante el impacto en términos de salud y todo el desempeño zootécnico y sanitario de los lotes. Entonces, hoy día, PCV2, la forma principal de controlarlo es a través de la vacunación, en términos de vacunación temprana de lechón, e incluso podemos hablar de PCV2 en términos reproductivos, que lo tratamos más adelante, y ese nos puede afectar también las hembras de cría con algunos signos clínicos. El segundo de esos agentes, estamos hablando del virus de influenza. Estamos hablando de que la influenza o el virus de influenza como tal puede tener 2 comportamientos. Un comportamiento estacional, donde con los cambios verano-invierno, invierno-verano, ingresa a las poblaciones, genera un sonido respiratorio, clínica, afectando todas las edades y las poblaciones. O sea, podemos tener brotes de influenza o cuadros de influenza a nivel de los sitios 1 en hembras adultas y machos. Podemos tener cuadros de influenza a nivel del sitio 2 e incluso sitio 3, dependiendo cómo se esté comportando el virus, y que eso puede corresponder o tener una tendencia estacional. Sin embargo, también podemos tener un comportamiento endémico de la influenza, donde el virus circula en unas edades específicas, y este tipo de comportamiento lo vemos mucho en la línea de producción, donde el virus afecta unas edades específicas. Todos los cerdos que van llegando a esa edad presentan los signos característicos de influenza, y a medida que van pasando o salen de ese grupo, pues van teniendo resolución de los signos clínicos y no tienen una presentación más adelante o a otras edades asociadas al virus. Pero sí, todos los lotes que pasan por ese momento tienen presentación clínica de la enfermedad. Cuando hablamos de PIRS, del síndrome reproductivo y respiratorio porcino, tal vez durante esta presentación lo hablamos de una forma muy general. Sin embargo, este es uno de los virus más importantes y que tienen un alto impacto en términos económicos y productivos para la producción porcina. Entonces, si bien tiene participación reproductiva en la línea de producción en términos de la clínica respiratoria, este virus tiene un alto impacto porque adicional al ser un inmunosupresor por excelencia, también llama a otras bacterias secundarias complicando los cuadros. Entonces podemos tener no solamente el impacto por el virus como tal, sino una alta morbilidad y mortalidad asociado a la viremia y las infecciones secundarias. Podemos tener otros virus que pueden presentar incluso lesiones a nivel de pulmón. Entre ellos, hoy día uno que nos genera tanto interés es el tema de peste porcina africana. Entonces, realmente, si estos 3 hoy son los que hacemos referencia, tenemos que tener también en cuenta que podemos tener otro grupo de enfermedades o de agentes virales que nos generan lesiones similares. En términos de signos clínicos, estos signos clínicos
pues van a variar con tos, dificultad respiratoria con salto abdominal, todos los demás signos que hablábamos para los agentes bacterianos que mencionamos en las anteriores diapositivas, porque finalmente empezamos a hablar de los famosos complejos respiratorios porcinos. Entonces, cuando hablamos de un complejo respiratorio, es donde estamos teniendo no solo un agente causal, sino que tenemos la participación de varios agentes, entre ellos agentes primarios como los agentes virales o los patógenos virales que estamos hablando, y de forma concomitante agentes bacterianos que participan. Muy bien, entonces hasta ahí tenemos como el resumen de los patógenos respiratorios que pueden afectar de una forma más alta las enfermedades o los grupos a nivel de granja, y pasamos a los agentes entéricos que nos pueden afectar las producciones porcinas. Entonces, de esa misma forma, nosotros tenemos que entender cómo es la anatomía del tracto digestivo y en función de eso, encontrar las lesiones que nos puedan sugerir unos patógenos en específico. Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema digestivo del cerdo, tenemos que tener en cuenta que ese sistema inicia a nivel de la boca y termina a nivel de ano, y en eso podemos tener, digamos, dos paquetes grandes que tenemos que tener gran cuidado. Uno es todo el paquete del intestino delgado, que comprende desde el estómago hasta la válvula ileocecal, y que a nivel de este primer paquete tenemos un número de patógenos que nos puede generar unas lesiones en específico. Pero en el segundo paquete de órganos, donde tenemos principalmente el ciego y el colon, tenemos también un grupo también de patógenos que nos puede generar unas lesiones en específico. Entonces, vamos durante el ejercicio del desarrollo de las enfermedades digestivas, lo que vamos a trabajar es cuáles patógenos pueden generar unos cuadros clínicos en función de la etapa productiva del cerdo. Entonces, empecemos por las enfermedades o los patógenos que generan lesiones digestivas a nivel de las hembras adultas o a nivel del sitio 1, considerando hembras reemplazos, hembras gestantes, hembras lactantes y machos receladores y de proceso. Entonces, cuando nosotros hablamos de los principales agentes en términos bacterianos que afectan o que pueden afectar esta población, hablamos principalmente de tres grandes grupos bacterianos. El primero de ellos es la Ausonia intracellularis, donde el cuadro de la Ausonia o de la ileitis afecta principalmente las hembras jóvenes a nivel del sitio 1. Entonces estamos hablando cerdas reemplazos y hembras primerizas. El principal cuadro clínico asociado a la Ausonia intracellularis es la presencia de diarreas con sangre a nivel de este grupo de hembras. Entonces, esto nos puede llevar a sospechar de que la Ausonia puede estar participando en algunos de esos cuadros. El segundo de estos patógenos puede corresponder a Salmonella sp, el cual podemos tener dos presentaciones. Una presentación sistémica que básicamente nos va a llevar a tener muertes sépticas a nivel de las hembras activas, y esto se nos mueve un poco en los grupos poblacionales, porque no es solamente cerdas reemplazos y primerizas, sino que en términos de infecciones asociadas a salmonela podemos tener afección de todas las paridades, desde hembras reemplazos hasta hembras muy adultas. Sin embargo, y adicional a los cuadros sistémicos o septicémicos asociados a salmonela, podemos tener algunos cuadros digestivos. Estos cuadros digestivos cursan con diarrea, que eso sí nos pueden enfocar un poco más en hembras reemplazos y primerizas. Sin embargo, salmonela tiene la capacidad de afectar todas las edades gestacionales o todas las paridades que tenemos a nivel de sitio. En términos de Clostridium, las hembras adultas pueden verse afectadas o sufrir cuadros clostridiales asociados a Clostridium noxi.
Este es uno de los agentes clostridiales que también generan muertes súbitas a nivel del sitio 1 de hembras adultas. En función de las lesiones, pudiese haber diferencias en términos de la lesión que produce para distinguir un poco la muerte asociada a Clostridium de una muerte asociada a Salmonella. Sin embargo, para poder tener una aproximación adecuada, idealmente tener un análisis complementario mediante histopatología, y que si solo nos quedamos a partir de la necropsia, esta necropsia pueda ser realizada por un veterinario que nos permita realmente identificar algunas lesiones particulares que nos puedan indicar si corresponde a Salmonella o corresponde a Clostridium como tal. Entonces, en el desarrollo de la presentación vamos a poder hablar un poco de las muertes sépticas y más cuando hablemos de las enfermedades rojas del cerdo para distinguir algunas lesiones asociadas a estos procesos sépticos, principalmente por Salmonella. Hay unos agentes que también corresponden al grupo de las enfermedades virales. El principal agente viral que puede causar lesiones a nivel del cerdo es el virus de la diarrea epidémica porcina, que en los sitios 1, llámese cerdas reemplazos hasta cerdas multíparas de 7 8 partos, machos de proceso y receladores, este virus, si bien no genera una alta mortalidad en animales adultos, su morbilidad es bastante alta, generando principalmente diarrea y vómito. Entonces, si bien dentro de los signos clínicos, al ser enfermedades digestivas, vamos a encontrar diarrea, vómito, ya les mencionaba que para algunos de estos patógenos, principalmente Salmonella y en algunos de esos casos cuadros asociados a Clostridium, podemos encontrar esas muertes sépticas. Al ser animales adultos, la morbilidad puede ser alta, pero la mortalidad es bastante baja. Sin embargo, hemos encontrado algunos casos en sitio 1 con mortalidades altas de hembras activas, mortalidades superiores al 10-12% anual, donde Salmonella es uno de los agentes o de los principales agentes causales que está participando en ese tipo de cuadros y de mortalidades. Ahora bien, pasemos un poco a los agentes que causan ya cuadros digestivos, pero en el lechón lactante. En el lechón lactante podemos tener también unos grupos de patógenos bacterianos y unos grupos de patógenos de tipo viral, principalmente, aunque también sumamos unos parasitarios que hoy día en producciones de tipo industrial, donde tenemos un plan sanitario eficiente y un tema de instalaciones con ciertas características, esta prevalencia ha disminuido. Sin embargo, tenemos que tener un plan sanitario funcional para atender este reto. Entonces, empecemos un poco por las enfermedades de tipo bacteriana. Escherichia coli y Clostridium son de los principales agentes bacterianos causales de diarrea neonatal. Dentro de Escherichia coli tenemos unos serotipos específicos F4, F5, F6, que hacen parte de estos serotipos de Escherichia coli causales de diarrea neonatal, de segunda, tercera semana, incluso podemos tener algunos cuadros de diarrea postdestete sobre la cuarta, quinta semana. Cuando hablamos de Clostridium, podemos hablar incluso de Clostridium perfringens tipo A, tipo C, y adicional podemos hablar algo de Clostridium difficile. Las diferencias en términos de la diarrea que puede producir una Escherichia coli y un Clostridium, a menos de que tengamos cuadros hemorrágicos, tienen pocas diferencias desde el punto de vista macroscópico. ¿Qué significa eso? Que no es fácil, a partir de observar la diarrea, definir si se trata de un cuadro asociado a Clostridium o de un cuadro asociado a Escherichia coli, desde que no tengamos un cuadro hemorrágico que nos pueda tirar un poco más hacia la parte clostridial. A partir de la necropsia pueden haber algunas lesiones que nos sugieran cuadros asociados a coli o Clostridium, y entre esos podemos tener algunos edemas de mesocolon que nos permitan, digamos, tener tendencia hacia un Clostridium difícil. Sin embargo, lo más importante a la hora de tener cuadros digestivos desde el punto de vista de diarreas es profundizar un poco más desde diagnóstico, y para eso podemos tener
cultivos bacterianos, histopatología, incluso algunos PCR, para tener también la posibilidad de descartar agentes virales, entre esos el virus de la diarrea epidémica porcina. Entonces, cuando nosotros hablamos de diarrea epidémica porcina como el principal agente viral que afecta al cerdo, ahí vamos a tener, adicional de los signos clínicos de diarrea o vómito, podemos tener una alta morbilidad, dado que las edades más tempranas son más susceptibles a presentar esta enfermedad, y adicional, en función de la edad, entre más joven sea un lechón, la mortalidad asociada al virus de diarrea epidémica porcina es mucho más alta. Dentro de los agentes virales también podemos tener algunos cuadros de rotavirus, que es causal de una diarrea neonatal de primera a segunda semana. Les mencionaba que dentro de los agentes parasitarios tenemos la coccidia como uno de los principales retos que podemos tener a nivel de los sitios 1 durante o para el lechón lactante, sobre el cual nosotros tenemos como medida de manejo a nivel de los protocolos de sanidad o de los protocolos a nivel de la lactancia, es la administración de un anticoccidial que por lo general es toltrasuril de alrededor del día 2, día 3 de lactancia. Como signos clínicos generales, pues las enfermedades digestivas todas van a cursar con diarrea, vómito, y en el caso incluso de algunos cuadros por Escherichia coli y Clostridium difficile, podemos tener algunas muertes de tipo séptico. Cuando hablamos de las enfermedades que afectan al lechón de preseo o de la etapa de recría, que son animales alrededor de la tercera semana de vida hasta la 10ª semana de vida, entonces que se me descargó el auricular. Cuando hablamos de las enfermedades que afectan los lechones de preseo o de recría en esta etapa entre la tercera y 10ª semana de vida, tenemos como principales agentes bacterianos Escherichia coli y Salmonella. La Escherichia coli hablábamos que puede tener cuadros digestivos postdestete, pero incluso hacia las edades alrededor de la 6ª, 7ª semana de vida, podemos tener algunas presentaciones de cuadros asociados a Escherichia coli compatibles al cuadro o a la enfermedad de los edemas, donde participa principalmente Escherichia coli F18. Entonces, en los cuadros de colibacilosis postdestete podemos tener algunos cuadros asociados a diarrea, pero cuando empezamos a tener esos cuadros asociados a Escherichia coli F18, enfermedad de los edemas, uno de los principales signos clínicos son cuadros nerviosos, muertes súbitas y algunos animales que en su fase inicial pueden presentar una claudicación leve. Entonces, si bien son comportamientos o signos clínicos diferentes, están asociados a Escherichia coli. En términos de salmonela, realmente salmonela es una enfermedad cuya epidemiología inicia desde la fase de iniciación. ¿Qué significa? Que se nos puede mover alrededor de la 6ª semana de vida en adelante. Y podemos tener algunas lesiones que pueden ir desde lo subclínico, algunos animales con algunas heces blandas, pero podemos tener algunas lesiones que pueden ser tan crónicas donde encontramos colitis fibrinonecrótica o la famosa tiflocolitis fibrinonecrótica asociada a salmonella. Entonces, esto es importante porque tanto Escherichia coli y salmonella en sus presentaciones digestivas generan lesiones a nivel de tracto gastrointestinal, donde no solamente es la lesión y el impacto sanitario, sino que la funcionalidad del tracto digestivo disminuye y la capacidad de generar una adecuada digestión en términos de absorción de nutrientes, absorción de líquidos, disminuye a tal punto donde empezamos a encontrar es un deterioro en la ganancia diaria con unos incrementos en la conversión alimenticia. Cuando nosotros hablamos de los agentes virales que participan en esta etapa,
encontramos el virus de la diarrea epidémica porcina como uno de esos principales agentes. Ya en esta etapa, por la edad del cerdo y por las características a nivel de la fisiología del intestino, ya el virus no tiene una alta mortalidad. Sin embargo, la morbilidad sigue siendo importante, teniendo algunos cuadros, principalmente de diarrea, incluso se puede ver acompañado con vómito. Cuando hablamos de circovirus porcino tipo 2 asociado a las enfermedades digestivas, es que tenemos ya desde el punto de vista del reporte bibliográfico el sustento donde PCB2 también participa dentro de los cuadros digestivos. Y en algunos de esos casos podemos encontrar en cuadros de PCB2 una lesión como esta, donde encontramos un edema de mesocolon. Sin embargo, esta lesión también puede ser producida por otros patógenos digestivos. Entonces, es importante, y más cuando empezamos a tener mucho cuadro clínico desde el punto de vista de participación bacteriana, sin una resolución a la cantidad de manejos que nosotros diseñemos desde el punto de vista de medicación y salud digestiva y que todavía no nos llegue al resultado deseado, considerar que de fondo puede haber un agente primario viral como PCB2 que puede estar en una presentación subclínica generando esa inestabilidad y esa inmunosupresión, abriendo las puertas a todos los agentes bacterianos que vemos. Entonces, es importante que nosotros desde el punto de vista de los signos clínicos, cuando empecemos a encontrar diarrea, no quedarnos o de pronto tal vez desde la primera diarrea no darle nombre y apellido específicos, a llamar a esa diarrea por Escherichia coli salmonella, dado que una diarrea solamente va a ser un signo clínico y que es inespecífico porque pueden ser varios patógenos o varios patógenos desde el punto de vista digestivo tienen la capacidad de producir ese signo. Para ello es importante no solamente apoyarnos en la necropsia, identificando las lesiones que podamos estar encontrando, sino profundizar desde el punto de vista del diagnóstico complementario a través del laboratorio. Es importante tener en cuenta que los patógenos digestivos tienen una relación estrecha con la presentación de muertes sépticas que a nivel práctico en campo nosotros lo vamos a encontrar como muertes súbitas, animales aparentemente sanos que amanecen muertos o se mueren durante el día sin ninguna explicación previa a un signo clínico o un antecedente sanitario, porque tanto Escherichia coli y Salmonella tienen la capacidad de producir estos cuadros sistémicos o sépticos. Cuando hablamos de las enfermedades digestivas en los lechones o en los animales de ceba y engorde, pues empezamos a tener un grupo importante de agentes bacterianos que también participan en él. El primero de ellos lo podemos denominar dentro de Salmonella como uno de los principales agentes, dado que puede presentar o tener una presentación digestiva en el cual encontramos diarreas líquidas amarillentas como uno de sus principales signos clínicos, pero que también puede cursar simplemente con cuadros de heces blancas que puede ser compatible también a cuadros de Lawsonia intracelulares en su forma subclínica. El punto es que tanto Salmonella como Lawsonia intracelulares son los dos principales agentes bacterianos para la fase de engorde. ¿Qué significa? Que los animales entre la semana 10, 23, 25 de vida, que es más o menos las semanas hasta donde estamos llevando nuestros cerdos de forma comercial, son o presentan altas prevalencias de estas enfermedades en función de las granjas que podemos estar visitando. Entonces, es importante que nosotros consideremos que estas dos bacterias están presentes y que a nivel de los signos clínicos, la diarrea no solamente es el único signo clínico de interés, porque podemos tener cuadros donde podemos tener más bien heces blandas y el signo más importante es el deterioro de la ganancia diaria y la conversión. Cuando hablamos de braquispira, podemos hablar de braquispira iodisenteria y de braquispira pilos y coli. Por lo que podemos visitar o lo que hemos tenido de contacto con nuestros clientes en nuestra región,
la prevalencia de braquispira y odisenterie es muy baja. Podemos tener algunos cuadros donde encontramos braquispira pilosi coli y en cualquiera de estos dos, cuando tenemos ya sea iodisenterio pilosi coli, la diarrea coge como característica principal es una diarrea mucosa, que cuando está cursando con braquispira y disenterie, esa diarrea es hemorrágica mucosa, mientras que con pilosi coli puede ser una diarrea ya más bien con coloraciones hacia el alimento, como las que vemos en las imágenes, pero con una cantidad de moco bastante alta. Dentro de los agentes virales más relevantes que encontramos que puede afectar esta etapa, podemos estar hablando del virus de la diarrea epidémica porcina. Sin embargo, como estamos hablando de animales mucho más adultos, estos animales van a presentar signos clínicos, ¿sí? Una alta morbilidad o moderada alta morbilidad, pero la mortalidad es bastante baja. Cuando hablamos de mortalidades altas asociadas a cuadros digestivos en esta etapa, es cuando empezamos a encontrar cuadros agudos y hiperagudos en la forma digestiva, principalmente para salmonela, o incluso en las etapas de finalización, donde las muertes de tipo séptica se ven incrementadas principalmente por salmonela. Y ahí es donde empezamos a encontrar algunos sistemas donde nuestros clientes nos reportan muchas muertes súbitas de cerdos de muy buenas condiciones, muy próximos al beneficio durante el transporte a plantas de beneficio o incluso en los mismos corrales de espera. Cuando tenemos cuadros crónicos, es importante tener en cuenta que los cerdos caquécticos no solamente corresponden a enfermedades virales como circovirus porcino, sino que un intestino disfuncional que no absorbe adecuadamente nutrientes ni tampoco líquidos, pues va a tener un adecuado desarrollo de su condición corporal. Entonces, cuando empezamos a tener un indicador alto de cerdos caquécticos y de cerdos colas, debemos de considerar que podemos tener participación de alguna de estas enfermedades digestivas que nos puedan llevar a tener animales de esas condiciones. Pasando a los agentes reproductivos, este grupo de enfermedades lo vamos a analizar en función de los momentos gestacionales. Entonces, es importante que nosotros tengamos como base este primer recuadro. Entonces, sobre el eje X vamos a tener momentos importantes durante el desarrollo gestacional que son claves para entender los signos clínicos que vamos a encontrar. Entonces, nuestro momento cero es el momento de la fecundación o es el momento contado a partir de la inseminación o de la monta natural. Pero de ahí en adelante tenemos un primer momento que es el día 14 por servicio, que es en el momento donde se da la implantación. Entonces, todos esos óvulos que fueron fecundados hacia el día 14 por servicio es que ellos se van a implantar a nivel del útero, ¿sí? Antes del día 14, nosotros podemos tener algunos retornos regulares e irregulares. Entonces, cuando tenemos fallas a nivel de la gestación, es porque podemos tener alguna alteración que afectó la implantación de ese óvulo fecundado o hubo alguna alteración en términos de la fecundación. Entonces ahí es donde empezamos a hablar de esos retornos regulares de 18 a 23 días, donde realmente pudimos tener alguna alteración, ya sea en la fecundación por calidad de semen o incluso de óvulo, o alguna alteración donde sí hubo fecundación, pero se alteró la implantación. Cuando empezamos a tener retornos irregulares, esos retornos irregulares son aquellos que se nos mueven de un ciclo normal desde el ciclo reproductivo de la hembra. Entonces son aquellas fallas que encontramos de 23 a 34, 35 días y por lo general estos retornos irregulares o fallas acíclicas hacen referencia a algunas condiciones sanitarias más que de manejo. Entonces, sobre ese tipo de fallas, realmente más que un reto a nivel de la fecundación, es que tuvimos algunos
agentes desde el punto de vista sanitario que pudieron haber afectado la implantación o la supervivencia ya de esos embriones. El segundo momento importante es la mineralización. Sobre el día 30 por servicio de gestación, el embrión como tal empieza a tener mineralización. Y eso es importante porque a partir de ese momento, después de que ocurre la mineralización, cuando ese feto muere, no es reabsorbido, sino que se da todo lo que se llama la fase fetal y ahí es donde el lechón se empieza a convertir en momia. Entonces, cuando nosotros empezamos a encontrar y llegamos alrededor del parto y empezamos a encontrar momias pequeñas, significa que esos fetos murieron posterior al día 30 en adelante. Cuando empezamos a encontrar momias grandes, significa que esos fetos se convirtieron en momia ya muy cercanos a la fase de parto. De ahí la importancia de tener realmente esa identificación del tamaño de la momia durante todo lo que es la tensión de parto, porque eso nos aproxima más bien al momento donde se generó la muerte fetal. Es importante adicional que desde el día 14 que sucede la implantación, nosotros podemos tener la fase de aborto. ¿Qué significa? Que una vez esos óvulos fecundados son implantados, podemos tener abortos tempranos, que a nivel de granja los denominan en algunos casos microabortos, pero cuando ya está lo más cercano a parto, podemos tener lechones casi que a término, solo con falta de pelo, poco desarrollo de los cascos, pero que al final del ejercicio, según el momento donde se presenta el aborto, podemos tener algunos patógenos que se aproximan o que nos pueden generar, digamos, esta falla reproductiva. Entonces, como resumen del diagnóstico reproductivo y de los patógenos que pueden llevar a esas fallas, en esta primera columna tenemos los principales patógenos que pueden generar esa falla reproductiva, partiendo de parvovirus, leptospira, augeski, PIRS, circovirus tipo 2 y hoy día tenemos que considerar algo de circovirus tipo 3, clamidia, toxoplasma, infecciones urogenitales y algunos patógenos que son menos frecuentes, entre esos brucelosis, epiretrozoonosis, influenza y erisipela. En cuanto a la influenza, no es que la influenza como tal genere una falla reproductiva, o sea, el tropismo del virus de la influenza no es reproductivo, sino que la clínica que la enfermedad produce, el malestar, la alta fiebre y todos los signos clínicos, pueden llevar de forma secundaria a la producción de esa falla reproductiva. En estas columnas nosotros vamos a encontrar retornos al celo como fallas tempranas y algunas fallas tardías. Entonces, cuando nosotros hablamos de fallas tempranas o retornos al celo de forma temprana, empezamos a hablar de fallas cíclicas o regulares, fallas acíclicas o irregulares y algunas fallas ya cíclicas de segundo ciclo como tal o fallas acíclicas de ese segundo ciclo. Y en términos de los signos clínicos tardíos, pues empezamos a encontrar lo que ya son abortos, momificaciones que si volvemos a la tablita anterior, suceden a partir del día 30 de gestación y lechones nacidos muertos. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a interpretar este tipo de tablas? En función de las X es el impacto de la enfermedad para producir la falla a la cual hace referencia en función de la columna. Entonces, cuando nosotros hablamos de parvovirus porcino, empezamos a encontrar que parvovirus es una enfermedad que nos puede generar altas repeticiones acíclicas, con fallas tardías y principalmente momificaciones. Cuando tenemos falla reproductiva asociada a parvovirus, la población a nivel del sitio 1 que más se ve afectada son las hembras reemplazo a su primer parto. La forma mediante la cual nosotros generamos un plan sanitario que permita el control de parvovirus, dado que esta es una enfermedad endémica a las poblaciones de cerdo, es la vacunación tanto de la hembra reemplazo como de la hembra multípara
con el biológico de la triple reproductiva que conseguimos de forma comercial. En términos de leptospirosis, leptospira es una enfermedad que más que tener fallas reproductivas tempranas, tiene principalmente algunos signos tardíos, entre ellos aborto de último tercio y nacidos muertos. ¿Cuál es la medida sanitaria para trabajar un poco el control de leptospira? Uno, el control de roedores a nivel de los sitios de producción. Dos, la relación entre la porcicultura y otras especies como la ganadería, y ahí vectores biológicos como los roedores tienen un papel importante, pero de fondo la implementación del biológico del triple reproductivo que adicional de tener leptospira, tiene parvovirus y tiene erisipela. Entonces, a partir de la inmunización, nosotros podemos generar una buena inmunidad a nivel de los atos y para los herobares específicos presentes en el biológico, tener una respuesta inmune adecuada que permitan, en caso de que esos herobares estén circulando en la granja, modular esas infecciones. Augeski, pues realmente Augeski es exótico para nuestros países, entonces es importante que lo tengamos en el radar. Sin embargo, es una enfermedad que genera principalmente abortos, nacidos muertos con leve impacto en términos de momias y fallas tempranas. El campeón de las enfermedades reproductivas es el síndrome reproductivo respiratorio porcino, el cual no solamente genera fallas tardías como abortos de último tercio, sino que también produce altas momias, nacidos muertos y adicional fallas tempranas de retorno al celo, fallas cíclicas acíclicas, tanto tempranas de primer ciclo como de segundo. Dentro de esas infecciones o de esos patógenos reproductivos, hago bastante énfasis en las infecciones urogenitales, ya sea por descargas de tracto reproductivo como de infecciones ascendentes, dado que esas infecciones urogenitales es una de las principales causas de repeticiones cíclicas en nuestras poblaciones porcinas, dado que aquí, ya sea por manipulación, hembras palpadas a nivel de la pariera, condiciones de aseo y desinfección, concentración de materia orgánica en las líneas de gestación o alta humedad, estas hembras pueden presentar ese tipo de infecciones y disminuir los porcentajes de fertilidad gracias a las infecciones de tracto reproductivo y teniendo principalmente repeticiones de 18 a 23 días. Entonces, cuando hablamos de esas infecciones urogenitales, es importante tener en cuenta que hay una amplia gama de bacterias que pueden participar en ese tipo de infecciones, principalmente bacterias de origen digestivo, ¿sí? Principalmente enterobacterias, y entre ellas está la Escherichia coli y algunas bacterias gram positivas como los estreptococos. Y es importante a su vez que, fuera de recomendar las condiciones de una adecuada intervención de la hembra al parto si se ha de requerir, un adecuado manejo de la hembra en términos del aseo constante de las jaulas en gestación, en algunos momentos consideremos que estas bacterias están presentes y que tienen un perfil de sensibilidad antibiótica específico, en los cuales ceftiofur e incluso amoxicilina son antibióticos que nos pueden ayudar a la hora de tratamientos parenterales en hembras con algún tipo de secreción o incluso en medicaciones por vía premix o en el alimento para tratar este tipo de infecciones. Ya para terminar, nos queda el grupo de las enfermedades sistémicas o las que denominamos enfermedades rojas del cerdo. Y lo vamos a hacer teniendo el virus de la peste porcina africana como nuestra enfermedad de referencia. Cuando nosotros hablamos de las enfermedades rojas del cerdo, son todas aquellas enfermedades que tienen un curso sistémico o que tienen una afección multiorgánica, en las cuales, ya sea desde el punto de vista bacteriano, podemos tener cuadros sépticos y que las lesiones a partir de los órganos generan una congestión generalizada de ellos. Entonces empezamos a encontrar
animales que pueden presentar salida de sangre por hollares, que es la epistaxis, ¿sí? Que pueden tomar una coloración congestiva o rojiza de la piel, del abdomen. Incluso podemos encontrar animales con lesiones ya muy cianóticas, que son las condiciones de oreja, hocico, incluso tren posterior con estas lesiones cianóticas, y que eso nos empieza a mostrar o es indicador de un cuadro sistémico. Cuando lo empezamos a llevar a la necropsia, podemos encontrar incluso algunas lesiones como estas a nivel del corazón, que son hemorragias epicárdicas o pequeñas petequias a nivel del epicardio, con lesiones congestivas a nivel de pulmón. ¿Qué significa un pulmón congestionado? Que de forma bilateral el pulmón concentra un gran volumen de sangre y que cuando hacemos corte longitudinal del pulmón a nivel del árbol bronquial encontramos sangre franca. Pero esa congestión no solamente es a nivel de pulmón, sino que también la podemos ver a nivel del riñón en términos de la corteza y la médula, pero también órganos como el hígado e incluso el vaso pueden verse afectados. E incluso podemos ver lesiones como estas en términos de vaso, donde encontramos algunas zonas de infarto o incluso una lesión denominada esplenomegalia. Cuando tenemos cuadros sépticos asociados a bacterias como Salmonella, podemos incluso encontrar algunas lesiones como esta, donde encontramos las placas de Peyer reactivas. Entonces, cuando hablamos ya de estos signos clínicos, tenemos que darle un poco de nombre a las posibles agentes infecciosos que generan esas lesiones. Entonces, ese empieza por el mismo virus de la peste porcina africana, ya sea en su cuadro agudo o subagudo, pero también son lesiones que se pueden dar por el virus de la peste porcina clásica y otros virus, ya sea un cuadro asociado a PIRS o incluso el síndrome de dermatitis pielonefritis asociado a circovirus porcino y otras bacterias, tanto como Salmonella y Erisipela. Entonces, acá el mensaje más importante es que tengamos en cuenta que cuando tengamos lesiones congestivas a nivel de los órganos principales del cerdo, con cianosis de oreja, hocico y congestión generalizada del cuerpo, tengamos que sospechar de que estamos en presencia de una de las enfermedades rojas. Ya tenemos varios de los ejemplos. Y que en función de los hallazgos de necropsia y de la tasa de morbilidad y mortalidad, podamos sospechar de que tengamos unos agentes de alto impacto, como lo puede ser peste porcina africana, y que en función de eso podamos recomendar una rápida notificación a nuestros clientes por parte o hacia la autoridad sanitaria para un diagnóstico oportuno. Entonces, de esta manera, hemos abordado de una forma muy general y que tal vez dentro del contenido fue rápida para cada una de las enfermedades. De mi parte, es estar a su disposición para profundizar en los planes de control, ya sea por vacunación, medicación y de manejo de cada uno de estos agentes que podamos abordar hacia adelante. Muchas gracias.